El día de hoy el doctor Osvaldo Chacón Rojas estará disertando la conferencia magistral Federalismo y Democracia, Evolución Histórica y Perspectivas Postelectorales. Para dar inicio me permitiré leer una breve semblanza. El doctor Osvaldo Chacón Rojas es doctor en Teoría Política por la Universidad Autónoma de Madrid, profesor titular de Derecho Electoral y Teoría Política en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, presidente de la Comisión de Fiscalización Electoral de Chiapas de 2005 a 2011, coordinador del estudio diagnóstico sobre fiscalización electoral del Proceso Electoral Federal 2012, auspiciada por el IFE, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por la ONU. Fue rector de la Universidad Intercultural de Chiapas en el periodo 2014-2015, presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Chiapas en el periodo 2016-2023 y de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas en el periodo 2021-2023. Es miembro del Consejo Editorial de la Revista de Derecho Electoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y dentro de sus publicaciones destacan Ediciones Fontarama 2011, Políticos Incumplidos y la Esperanza del Control Democrático, Ediciones Fontarama 2009, Informe de Labores de Funcionarios Públicos y la Garantía de Equidad en las Contiendas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2012, entre otras. Doctor Osvaldo Chacón, será un gusto escucharlo esta mañana. Le cedo el uso del micrófono. Ahí sí, sí, ¿verdad? Bueno, muy buenos días a todas y todos ustedes. La verdad es que este sillón está bien cómodo. Yo tenía pensado quedarme aquí, pero no veo la pantalla. Entonces voy a tener que parar, ¿no? Para que yo pueda saber qué están proyectando. Y nos van a ayudar allá arriba, ¿verdad? Para ir dándole seguimiento y avanzando la presentación. Ay, uno que está poniendo el desorden. Bueno, permítanme en lo que resolvemos la logística agradecer como se debe, por supuesto, al señor director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, a la comunidad académica, estimados y estimadas colegas, por la invitación que me hicieron de ser parte de este congreso y tener la oportunidad de dar la charla inicial. Quiero agradecer la asistencia también de todos y todas quienes nos acompañan. Por supuesto que enseguida debo de reconocer el acierto de hacer este evento, ¿no? Imagínense, en el marco de los 200 años de anexión de nuestra entidad al Pacto Federal Mexicano, ¿no? En el marco de los festejos por el 50 aniversario de la UNACH, de nuestra universidad, pues era impensable que no se realizara un evento de esta naturaleza que congrega pues a toda la comunidad académica y estudiantil de este instituto. Yo resaltaría pues la relevancia, ¿no? Y en tercer término, pues tendría que reconocer a todas y a todos quienes han hecho posible este evento, ¿no? A todo el equipazo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, ¿no? El apoyo que ha brindado el ayuntamiento de, de Comitán. Todas y todos tienen el gran mérito de que hoy estemos aquí congregados. Bueno, yo decidí hablar de federalismo y democracia. Y si vamos a hablar de federalismo y democracia, es porque al federalismo pudiéramos asociarlo o vincularlo con otras cosas. ¿Existe un federalismo que no es democrático? Es una de las preguntas que tendremos que hacernos, ¿no? Y mucha de esta disyuntiva tiene que ver con los distintos enfoques con los que suele abordarse el federalismo. Se suele hablar de federalismo a partir de un mero análisis de la distribución o la organización territorial del poder, ¿no? Eso en sí mismo no es democrático, ¿no? Yo lo que quiero reflexionar con ustedes es la importancia de un elemento que inventaron los gringos, ¿no? En su constituyente, y que eh, no nos percatamos de esa dimensión del federalismo hasta que un francés hizo un viaje a tierras norteamericanos para estudiar ese modelo, ¿no? Eso fue 40 años después de que los norteamericanos habían adoptado el federalismo. Y me estoy
refiriendo al control del poder, ¿no? Porque podemos organizar territorialmente el poder, pero si no tiene un enfoque para controlarlo, no es democrático. Y ese fue el gran descubrimiento de Alexis de Tocqueville, este hijo de aristócratas franceses, que incomodado porque en 1830 nuevamente hubo una revolución en Francia, la tercera, para derrocar la república, regresar la monarquía, ¿no? Y él estaba interesado en saber, bueno, ¿y por qué los norteamericanos no tienen revueltas? Ellos instalaron, ¿no?, una constitución republicana y han gozado de estabilidad. Y no, los europeos no podemos, sobre todo los franceses. Y lo que advierte Alexis de Tocqueville es justamente que el sistema que ellos adoptaron tenía este propósito. Las primeras constituciones europeas eran constituciones republicanas. Hubieron movimientos revolucionarios, lo sabemos, para derrocar monarquías e instalar nuevos regímenes de gobierno, nuevas formas de Estado. Desaparecieron los estados monárquicos y aparecieron los estados liberales modernos. Pero no adoptaron el sistema federalista como un instrumento adicional a la democracia representativa y a la división de poderes para garantizar el control del poder. Y eso es lo que advierte Alexis de Tocqueville. Ahí él identifica la grandeza del federalismo, ¿no? A ver si me ayudan a ir pasando la presentación, por favor. Bueno, yo diría que hablar de federalismo es hablar de algo que va más allá de un sistema de organización que está en textos constitucionales y legales, ¿no? Al final del día, quienes toman la decisión de organizar o reorganizar la estructura del poder son seres humanos. Y yo quiero destacar con ustedes la importancia que Alexis de Tocqueville puso en el elemento humano para garantizar el éxito del federalismo. Seguimos, por favor. Esto advierte Alexis de Tocqueville. Dice, a ver, el sistema federal reposa sobre una teoría complicada, cuya aplicación exige por parte de los ciudadanos un cotidiano uso de las luces de su razón. ¿Qué nos está diciendo Alexis de Tocqueville aquí? ¿No? Que no basta y no es suficiente con que el federalismo se plasme en un texto constitucional, ¿no? El ingrediente humano, las virtudes de los operadores terminan siendo un elemento diferencial para el éxito o el fracaso del federalismo. Seguimos, por favor. Bien, entonces tenemos con que hay que hacer una precisión, ¿no? Porque al federalismo podemos estudiarlo de distintas perspectivas. Desde una perspectiva jurídico-constitucional tiene que ver justamente con el análisis detallado de lo que está establecido en la Constitución. No me dedicaré a eso, ¿por qué? Porque la gran mayoría de ustedes son expertos y expertas en ese tema y van a ser abordados en las distintas mesas. En especial, mañana vamos a tener la oportunidad de escuchar al doctor Daniel Barceló aquí con nosotros en primera fila, que es un gran referente nacional en análisis del federalismo mexicano desde una perspectiva constitucional. Lo haré desde otra perspectiva, más desde un enfoque histórico político, más desde esta metodología que promovió este profesor de Oxford alemán, Friedrich. Él habla del federalism process, ¿no? Es decir, abordar el federalismo como, ¿no?, un elemento que está en constante transformación, que se construye, que es dinámico, que no es inerte y que se organiza y se diseña en función de las coyunturas y los intereses de las élites políticas en cada región. Continuemos, por favor. Bueno, y al hablar de una perspectiva histórico-política, pues tenemos que ir a los clásicos, no hay manera de no hacerlo, ¿no? Esto es algo que a muchos inquieta, ¿no? ¿Por qué otra vez el estudio de los clásicos? Es aburrido, ¿no?
no hay nada nuevo bajo el sol. Lo cierto es que tiene su importancia y tiene su relevancia, ¿no? Hay que volver a los clásicos porque a veces perdemos el norte en la reflexión y la discusión de los temas, más en un contexto de polarización en la que estamos inmiscuidos, ¿no? Ir a los clásicos, ir a la historia, pues es una manera de identificar norte, orientación en la reflexión y la discusión de los temas. A veces, pues, hay que irnos lejos para poder ver. Continuemos. Bueno, desde una perspectiva histórico-política, por supuesto que tenemos que referirnos y tenemos que tomar como parte de partida lo que los norteamericanos diseñaron a finales del siglo XVIII, pero eso fue consecuencia de algo, ¿no? O sea, los norteamericanos decidieron, acordaron un sistema federalista que antes no existía, en buena medida como rechazo a lo que existía antes, ¿no? Que eran modelos de organización política esencialmente centralistas. Pensemos en el principal presidente, que eran las monarquías, que se organizaron bajo legitimación tradicional, es decir, reinos que se fueron uniendo por tradición, por costumbre, por intereses, consensos y acuerdos. Conjunto de reinos que fueron constituyendo auténticas monarquías. Por lo tanto, esas primeras monarquías, ¿no? No tenían la necesidad de unificar el poder ni de imponerlo, porque voluntariamente había una aceptación de los distintos reinos al poder de ese monarca, ¿no? O sea, el eje articulador de esas primeras monarquías era justamente la legitimación del poder tradicional del monarca. Y veamos el caso español, ¿no? La unión de Castilla con Aragón y Cataluña por el matrimonio entre Fernando e Isabel en 1469 fue lo que consolidó la monarquía eh, española. Lo mismo sucedió en Francia con Luis XI. Él también se encargó de unir el territorio francés con la región de Borgoña y de Marsella, ¿no? Y lo mismo sucedió en Inglaterra, donde habían dos dinastías, dos reinos completamente históricamente confrontados, los York y los Lancaster, ¿no? Hasta que la dinastía de los Tudor se impuso, ¿no? Y con ello empezaron con Enrique VII la organización de lo que sería el reino británico. ¿Y por qué platico esto? Porque esos primeros reinos tenían un régimen de organización política, como ya lo dije, basado en la traición. No se imponía la autoridad, ¿no? Y por lo mismo, el ejercicio del poder era completamente desconcentrado. Existía algo que se llamaba el régimen polisinodial, es decir, el gobierno de los consejos, ¿no? En cada una de las localidades, las provincias, los reinos, ¿no? Habían consejos, órganos colegiados que servían justamente para coadyuvar con el monarca en la gobernabilidad de esos territorios. Pero eso se termina con la llegada de la modernidad, con la llegada de la ilustración, ¿no? La ilustración, como nos diría Manuel Kant, fue un proceso de liberalización mental, política, ¿no? Son movimientos liderados por los nuevos burgueses que lo que buscan es que el poder ya no se legitime por la tradición y la costumbre, donde la iglesia jugaba un papel fundamental, ¿no? Con la llegada del mundo moderno, tiene que existir un poder político. A eso llegaron los primeros teóricos del contrato social, ¿no? Pero ese poder político ya no va a emanar de la tradición y la costumbre, ¿no? Es el pacto social, el acuerdo entre seres libres, ¿no? Estas ideas modernas empiezan a impregnar a las monarquías europeas hasta que vamos a llegar a lo que se conoció como el despotismo ilustrado, ¿no? Son reyes que
gobiernan bajo el uso o desde el uso de la razón, entienden mediante el uso de la razón cuál es el interés público y general que hay que proteger, y por lo tanto se consideran iluminados. ¿Ah? Ellos son los portadores de la razón, ellos son los que nos van a hacer libres, ellos son los que van a posibilitar el progreso, de tal suerte que una de las frases que se consolidaba en la época del despotismo ilustrado es con el pueblo nada, para el pueblo todo, pero con el pueblo nada. ¿Ah? No necesitábamos al pueblo. ¿Por qué? Porque no estaban iluminados, las luces no habían llegado al pueblo. ¿Ah? Los monarcas sí, ¿no? Y ellos diseñaron su propio mecanismo de organización del poder y fue totalmente contrario al régimen previo. Desde estos estados absolutistas, ¿no? Que bebieron, se nutrieron de la teoría de Thomas Hobbes, ¿no? Thomas Hobbes, que es de los pocos autores que se atrevió a hacer una autobiografía, ¿no? Propone estados absolutistas por el miedo. Él reconoce en su autobiografía, ¿no? Cuando nací, mi madre parió a dos seres, el miedo y yo, ¿no? Y por esos miedos, por ese pesimismo a la naturaleza humana, Thomas Hobbes concluye que no podemos quedarnos como seres libres e iguales en esta naturaleza, ¿no? Nos vamos a matar unos a otros. Por eso él propone el Leviatán, ¿no? Él propone la construcción de un Estado donde le damos al monarca, al Estado, todas nuestras libertades y todos nuestros derechos naturales. Bueno, entonces en el Estado absolutista ya no vamos a tener derechos. Sí, sí vamos a tener derechos, pero vamos a tener los derechos que el Estado nos quiera reconocer. Ya no son los derechos naturales. Después vendrá el movimiento liberal un siglo después con John Locke, ¿no? Pero bueno, entonces estos estados absolutistas promovieron formas de organización esencialmente centralistas, buscaban la unificación territorial, querían devolverle el prestigio, la autoridad y el poder a los monarcas, ¿no? Esa forma de entender el poder llega a nuestro territorio cuando estas ideas absolutistas impregnaron el reino español, la monarquía española. ¿Y eso cuándo fue? Pues después de la crisis que propició la muerte de Carlos II, el último de los reyes del linaje de los Austrias en España. Todos sabemos lo que pasó con este rey que estaba enfermo, por eso le apodaban el hechizado, ¿no? Tenía una enfermedad rara, no pudo tener hijos, a pesar de que tuvo dos mujeres, y como no tuvo hijos, entonces hubo una crisis en la monarquía española, ¿no? Estaba muy enfermo, él estaba en su testamento, ¿no? La mamá quería que los Austrias siguieran gobernando España. Sin embargo, el hechizado llegó a la conclusión que la mejor manera de darle estabilidad a la monarquía española en una situación, un contexto de crisis económica impresionante que se encontraba en su momento, era que el linaje francés se hiciera cargo de la corona española. Y así lo redactó en su testamento. Y por eso llegan los Borbones. Al llegar los Borbones, al llegar los franceses, llegan estas ideas, ¿no? Que transforman la manera en cómo el poder estaba organizado en la Nueva España. No solamente en España, sino en la Nueva España. Que las reformas de los Borbones en el siglo XVIII principalmente buscaban eso, control, centralización, promueven las intendencias, rediseñan territorialmente las colonias a efecto de que pudieran tener mayor control, ¿no? Y por supuesto que eso va a tener un impacto muy importante en nuestro territorio. Y bueno, como vemos en pantalla,
Eso se termina, ¿no?, con la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa busca justamente el cambio de régimen, dejar atrás las monarquías, instaurar gobiernos republicanos, es decir, el poder político va a seguir existiendo. Es imposible que exista un poder, porque que no existe un poder político. Pero ahora lo vamos a definir entre todos y todas. ¿Y qué nos hereda las ideas de la Ilustración y la Revolución Francesa? Gobiernos republicanos, democracias representativas. Ya no es el gobierno de los monarcas, ahora es el gobierno de las instituciones, ¿no? Y la gran tesis que adoptaron las primeras constituciones modernas y revolucionarias fue justamente la división de poderes, ¿no? En, el, en la convención, la asamblea francesa, se discutía incluso si deberían haber representantes políticos o no, ¿no? Había un sector, sobre todo los sans-culottes, ¿no?, que eran los más pobres, ¿no?, el pueblo, que insistía en las ideas, en adoptar las ideas de Juan Jacobo Rousseau, y que no hubieran elecciones y no hubieran representantes, que el poder lo tuviera directamente el pueblo. Pero al final los jacobinos impusieron en la Asamblea Francesa la tesis de que la democracia directa no es posible. Tenían que haber representantes, tenían que haber elecciones, ¿no? Entonces teníamos un régimen que ahora reconocía derechos y libertades, que había adoptado la democracia representativa en las elecciones y que había división de poderes. Pero ese modelo y ese esquema no se pudo sostener y mantener en Europa. Por eso Alexis de Tocqueville hace el famoso viaje a Norteamérica entre 1831 y 1833. Y claro, acuérdense que después de la revolución y antes del viaje de Tocqueville a los Estados Unidos, estuvo Napoleón Bonaparte. ¿Ah? Y Napoleón Bonaparte lo que hizo fue centralizar absolutamente todo. ¿Ah? Napoleón Bonaparte estaba convencido que para poder enfrentar los movimientos reaccionarios, conservadores, monárquicos que querían regresar, necesitaba un Estado nacional moderno fuerte. Y para eso promovió sus políticas de unificación nacional. No existían los estados nacionales como los conocemos hoy día hasta que Napoleón Bonaparte promueve estas políticas. A ver, de entrada, abogados, abogadas, una sola ley. Se acabó la dispersión jurídica. ¿Ah? Un código. ¿Mm? Es Napoleón quien desarrolla esta tesis. Una sola ley, un código, ¿no? Y luego Napoleón Bonaparte, en su proyecto de unificación nacional, una sola lengua, una sola moneda, un solo ejército, una sola historia. ¿Ah? Napoleón es el gran promotor de la construcción de los estados nacionales europeos. Entonces, Alexis de Tocqueville viaja a Estados Unidos, ¿no?, habiendo vivido esta experiencia de gobiernos centralistas, ¿no? ¿Y qué vamos a avanzamos, por favor, la presentación? Eh, y es Alexis de Tocqueville el primero que le muestra al mundo la grandeza de del constituyente norteamericano. Él advierte ahí, ¿no?, que encontraron una fórmula para que las ideas republicanas, ¿no? Acuérdense que los estados republicanos posteriores a la Revolución Francesa querían adoptar las ideas del control del poder, la constitución mixta de la República Romana, ¿no? Y en Francia se decía, no se puede, porque eso solamente aplica en territorios pequeños. Los norteamericanos demostraron a través de un Estado federal, del federalismo, que sí era posible gobernar con base a ideales republicanos en territorios eh, extensos. Sigamos, por favor, ¿no? Entonces, la pregunta de Tocqueville era justamente esa, ¿no? Y lo que encuentra es que los norteamericanos encontraron que la estabilidad del Estado moderno sí se conseguía a través de la separación de poderes, de la democracia representativa, pero sobre todo
a través de la organización federal. Ya sabemos lo que ocurrió, la maestra Guille lo explicaba en su intervención inicial, ¿no? Las famosas 13 colonias que se independizan de la corona británica y se constituyen primero como una confederación. Estuvieron 7 años como una confederación hasta la famosa convención de 1787, ¿no? Ahí se da la discusión entre los federalistas y los antifederalistas. Y fíjense, los antifederalistas, que estaban liderados por Thomas Jefferson, justamente tenían un enfoque democrático al momento de proponer sus tesis, ¿no? La tesis de Jefferson era la concentración del poder, ¿no? Es inevitable, es inherente a la naturaleza humana. Nadie antepone la autocontención en el ejercicio del poder. Esa era la tesis de Jefferson. ¿No? No existe un ser humano que tenga esa capacidad para autoponerse límites o restricciones, aunque seas la Madre Teresa de Calcuta o seas Andrés Manuel López Obrador. Ningún ser humano, ¿no?, tiene la capacidad para autorrestringirse. Si tienes poder, tiendes por naturaleza, si no dejarías de ser humano, serías un extraterrestre, ¿no?, a usar del poder. ¿Cuál era la tesis de los republicanos? Para que el poder pueda ser controlado, tienen que haber instituciones. No le apuestas a los seres humanos. Aquí no hay seres humanos endiosados, ¿no?, iluminados. Lo único que garantiza nuestras libertades, nuestros derechos, es que el poder sea controlado por vías institucionales. Y por eso Thomas Jefferson no quería que los Estados Unidos se convirtieran en un Estado federal. Porque él decía, a ver, en el momento en que creemos un solo gobierno, ese gobierno central va a avasallar a los estados, ¿no? Se los va a agandallar y necesitamos controlar a ese poder central. Por eso Jefferson no creía en eso. Además, Jefferson fue embajador de los Estados Unidos, ¿no?, durante la Revolución Francesa y la Asamblea Francesa. Entonces, él personalmente vivió la experiencia francesa y sabía lo que estaba diciendo. Sin embargo, hubo un grupo de intelectuales, amigos, los famosos federalistas, ¿no?, comandados por Hamilton, ¿no?, que se impusieron en la convención porque la trabajaron, ¿no? Empezaron a sacar una serie de escritos para periódicos que después la compilación se llamó los Federalist Papers, ¿no?, escritos del federalista, ¿no? Y ahí ellos ofrecían sus argumentos de por qué un modelo federal sí era necesario y sí era pertinente. Entonces, Alexis de Tocqueville advierte que la estructura federal es la solución que encontraron en los Estados Unidos para el equilibrio del poder, ¿no? Es un sistema organizativo que se caracteriza, vamos avanzando la presentación, por favor, que se caracteriza justamente por la unión de estados soberanos que evitan la centralización, ¿no?, que promueven un gobierno compartido y donde se respeta la diversidad. Como ya lo dije, supone pues otra forma, junto a la división de poderes clásica, para controlar el poder, ¿no? Dice Alexis de Tocqueville en La democracia en América: el principio político de la democracia americana es la soberanía popular, las elecciones, ¿no?, el hecho de que entre todos y todas definamos quién nos gobierna. Pero el núcleo del nuevo orden, o sea, el éxito del nuevo orden, es la descentralización administrativa. Entonces dice Alexis de Tocqueville, la libertad en este país consiste, ¿no?, en más que en buscar limitar el poder, en redistribuirlo. Los europeos pensaban que para conservar la libertad bastaba con reducir competencias del poder.
O sea, basta con que le quitemos atribuciones al Ejecutivo, le demos más atribuciones al Legislativo, fortalezcamos al Poder Judicial. ¿Qué pasa en los Estados Unidos de América? Que eso no era suficiente, ¿no? Solo la descentralización administrativa garantizaba el éxito del nuevo modelo. Bueno, ¿y qué tenemos en México? En México se da un dato curioso, ¿saben por qué? Porque Ramos Arizpe, el famoso Comanche, porque así quería que lo llamaran, ¿no? Por sus orígenes étnicos, brillante, que estuvo en las Cortes de Cádiz, ¿no? Discutiendo la Constitución de Cádiz, y luego fue el gran ideólogo en el primer constituyente mexicano para adoptar el federalismo. Ramos Arizpe no conocía la obra de la democracia en América de Alexis de Tocqueville, por una simple y sencilla razón, porque no se había publicado, ¿no? La democracia en América se publica en 1835 y sabemos que en México se conocen algunas primeras traducciones en los años 40. Entonces Ramos Arizpe promueve el federalismo en la Constitución de Cádiz y en la primera Constitución mexicana de 1824, ¿no? No desde una perspectiva democrática, no pensando en el federalismo como un instrumento o un mecanismo de descentralización para controlar al poder, ¿no? Él era partidario como diputado de las provincias, ¿no? A partir de su experiencia, de ir fortaleciendo la independencia de las colonias de España en América, ¿no? Él estaba pensando en una redistribución de la organización territorial porque quería desmarcarse del viejo régimen. Esa era su tesis. Y su gran adversario en el primer constituyente mexicano, que era Fray Servando Teresa de Mier, externaba que a él eso le daba miedo, ¿no? Por lo que la maestra Guille ya nos explicó. Aquí no eran colonias independientes que se unieron, ¿verdad? Y entonces, a Fray Servando Teresa de Mier tenía el temor de que en lugar de unificar, la adopción de ese federalismo nos iba a desunir, nos iba a dividir, ¿no? Y no era lo que necesitaba el recién creado Estado mexicano. Sigamos con la presentación, por favor. A ver si ya me perdí ahí cómo van en la pantalla. Eh, bueno, ¿y cuál fue la consecuencia de eso? Pues una gran inestabilidad política y social en el México del siglo XIX, al grado que pasamos de la adopción de constituciones, dos veces constituciones centralistas en este país, las 7 leyes de 1836 y las bases orgánicas de 1843. Solo les recuerdo que esos gobiernos eran centralistas porque fíjense cómo se organizaban, ¿no? Detrás de cada gobierno local había un prefecto nombrado por el presidente, ¿no? Y detrás de ese prefecto habían subprefectos nombrados por los prefectos. Y así se iba la estructura organizacional. En buena medida, ese centralismo impuesto sirvió de pretexto para que nos abandonaran los tejanos. Pero bueno, no vamos a entrar en detalle, luego vino la restauración federalista y luego vienen las paradojas, porque la Constitución de 1857 adopta nuevamente el federalismo, ¿ah?, como parte de nuestro sistema de gobierno, y ahí los constituyentes mexicanos ya conocían la obra de Alexis de Tocqueville, ¿no? Cuando se discute la Constitución de 1857. Pero ojo, conocían el primer volumen. La democracia en América es un texto que Alexis de Tocqueville escribe y que divide en 2 volúmenes. ¿Por qué no conocían el segundo? Porque se publicó 5 años después del primer volumen en Europa, y en México esas traducciones llegaron hasta finales de los 50, es decir,
después del constituyente, y muchos de los errores del federalismo mexicano posterior a la Constitución de 1857 tuvieron que ver con el desconocimiento de ese segundo volumen de Tocqueville. Oye, para allá. Pero se presentaron paradojas. ¿Por qué? Porque los gobiernos que emanaron después de la Constitución Federalista en 1857 no respetaban el principio federalista, buscaron la concentración del poder. Prevalecieron arreglos informales, reformas constitucionales que limitaban el poder de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre el presidente y los gobernadores evitaron que las instituciones fueran contrapeso y promovieron políticas en detrimento del federalismo. Mucho de la excusa, sobre todo en la época del porfiriato, tiene que ver con la necesidad en ese momento de construir un Estado nacional que no existía en México, ¿no? Y que era la consecuencia de que habíamos perdido tantas guerras, territorios y había tanta inestabilidad, ¿no? Porfirio Díaz es quien empieza el proyecto de unificación nacional. Entonces, fíjense, por ejemplo, el himno nacional es de 1854, ¿no? De cuándo es el escudo, la bandera, la promoción de políticas de unificación nacional. Entonces, la prioridad era unificar la nación, no el enfoque federalista. Y eso fue lo que primó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y bueno, la Revolución Mexicana, en buena medida, tuvo muchas causas, pero una de ellas fue la lucha en muchas regiones del país por descentralizar el poder. Eran cacicazgos y liderazgos regionales que se movilizaron. Y por eso no es ninguna sorpresa que la Constitución de 1917 adoptara nuevamente el federalismo. Ni siquiera hubo discusión, ¿no? Se adoptó el federalismo como sistema de organización política. Pero los nuevos gobiernos de la revolución, al paso de las décadas, fueron actuando en detrimento de ese principio federalista. Mucho tuvo que ver con la promoción de Plutarco Elías Calles de un sistema de partido hegemónico, ¿no? Sistema partido-estado, partido-gobierno, ¿no? ¿Ah? Fue la forma que él encontró para pacificar el país, conseguir arreglos entre los grandes élites del poder en México, ¿no? Y eso implicó cederle al presidente de la República muchas facultades, que como diría el maestro Carpizo, muchas de ellas eran constitucionales y otras eran metaconstitucionales. Entonces inauguramos la época que se conoce como el hiperpresidencialismo en México, en detrimento del federalismo. Y entonces se estableció el federalismo en la Constitución, ya el doctor Barceló entrará a detalle en la discusión de ello, de qué manera está plasmada en la Constitución, diciendo en la Constitución, artículo 73, ¿ah? Esto le compete al gobierno federal, ¿no? Y artículo 124, lo que no está establecido para el gobierno federal le compete a los estados. Y uno pensaría, si tú lees esa parte de la Constitución, somos un modelo a seguir en materia de federalismo. Pero ¿qué demostró la realidad en las décadas del hiperpresidencialismo? Que los poderes federales, que deberían estar acotados en el artículo 73, pues nada más en 6 décadas se aventaron 77 reformas que le fueron dando más facultades y atribuciones al gobierno central en detrimento a los estados, las entidades federativas. Y bueno, llegamos a la época de la transición a la democracia, ¿no? Vienen los hechos, desde la reforma de Reyes Heroles de 1977, las oposiciones empezaron a ocupar espacios de representación política en el país, hasta que llegamos a los años 90, donde las oposiciones empiezan a ganar gubernaturas. Empezamos con las panistas en Baja California y luego Guanajuato y otras. Era la época donde Salinas de Gortari le estaba reconociendo al PAN triunfos en algunas gubernaturas para darle legitimidad a su gobierno. Y luego vendrían los triunfos ya con Cedillo del PRD, principalmente el triunfo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México en 1997. Claro que eso
Ya nos quedamos muy atrás, a ver si me siguen. Claro que eso este, va a generar un escenario distinto, diferente para el federalismo, al grado que se llegó a construir la CONAGO. Era inimaginable que en México sucediera eso. Un país de gobernadores agachados y ahora ya se habían pintado de apaches y de rebeldes, ¿no? Y habían armado su confederación para negociar en términos más justos con el gobierno federal. Entonces tendríamos que revisar rápidamente para ir cerrando, ¿no? ¿Qué ocurrió con el federalismo durante las presidencias del PAN? ¿No? La transición se consolida en el año 2000 con el triunfo de Vicente Fox en la presidencia de la República, ¿no? Y a partir de ahí, eh, los panistas venían de una lucha por defender el federalismo, ¿no? Y yo no quiero, no quiero politizar y darle todo el mérito, ¿no?, a la buena disposición que tuvieron sus gobiernos. Mucho de ello tuvo que ver con el contexto en el cual gobernaron. No tenían mayorías parlamentarias. La mayoría de los gobernadores no eran de sus partidos políticos. Entonces vivimos dos sexenios donde el federalismo mexicano fue fuerte, ¿no? Se habló de un nuevo pacto de coordinación fiscal, ¿no? Se logró, por ejemplo, las entidades federativas lograron que hubiera una redistribución equitativa de todos los recursos extraordinarios que obtiene el país, principalmente por el tema del petróleo, ¿no? Algunas de las conquistas que se lograron en la CONAGO y en ese nuevo marco federalista. Pero al mismo tiempo que el federalismo se fortalecía, que los gobiernos locales se fortalecían, ¿qué sucedió? Que los gobernadores también, empoderados, empezaron a abusar del poder, ¿no? Vimos la emergencia de una generación de políticos sumamente corruptos, ¿no? Es decir, tenían la gran posibilidad en ese nuevo escenario de consolidar el federalismo mexicano y lo utilizaron para el beneficio personal y de sus grupos. Vimos muchas prácticas de enriquecimiento ilícito. Y así llegamos al gobierno de Enrique Peña Nieto, el regreso del PRI a la presidencia de la República. Ya estamos más cerca, ¿no? Con la llegada del PRI a la presidencia de la República había como una expectativa, ¿no? Era el regreso del águila presidencial, ¿no?, del hiperpresidencialismo. Y Peña Nieto sí lo intentó. Peña intentó ejercer el poder de la manera y de la forma como sus predecesores priistas lo habían hecho, pero el contexto en el cual él gobernó ya no era el mismo de los años 70, de los años 80. Había nuevas composiciones en las cámaras, había la necesidad de negociar, de pactar. Lo que sí hizo Peña Nieto es utilizar una figura que se llama leyes generales, que desde mi punto de vista sí lastimaron el federalismo mexicano. Es decir, no había reformas constitucionales, sino había simples leyes. Le etiquetaron no solamente definición de clarificación de competencias a los estados y a la federación, no, nuevos deberes, obligaciones, imposiciones, ¿no? Y en el gobierno de Peña Nieto nos inundamos de leyes generales. Por ejemplo, la Ley General de Transparencia, ¿no?, que limita de manera importante, o el Sistema Nacional Anticorrupción. Ahí tienen dos ejemplos que limitan de manera trascendente las facultades de los gobiernos locales. O sea, no solamente no pueden establecer políticas contrarias a la Constitución, también en contra de estas leyes generales como estableció la Suprema Corte de Justicia, son vinculantes para los estados. Y lo mismo sucede con el tema electoral, con la creación del Sistema Nacional Electoral, ¿no? Es el INE quien pone y quien quita consejeros electorales y quien dicta lineamientos para todo lo que se va a hacer. Restringe de manera importante lo que se puede hacer desde el ámbito local. Y aquí lo que tendríamos que reflexionar es
¿Por qué se promovieron esas leyes generales en el gobierno de Peña Nieto? Porque no se creía, porque se decía que en los estados había mucha corrupción y que había que establecer una política nacional que se impusiera a los estados. Aquí mi pregunta a ustedes sería, ¿y a una mayor concentración del poder hay menos corrupción? Yo creo que la historia nos dice otra cosa, ¿no? ¿Y qué pasa con el federalismo en la cuarta transformación? En la época en la que estamos ahora, ¿no? Hemos visto como una especie de continuidad al uso y abuso de leyes generales, es decir, no hemos visto un replanteamiento del enfoque de la organización del poder, al revés, hemos visto determinaciones, decisiones, acciones, reformas que han tenido como objetivo mayor concentración del poder en el presidente de la República, ¿no? Y ejemplos tenemos muchos. Ahí está el tema de la reforma educativa, el tema de la Guardia Nacional. Esas son reformas que, claro, alteraron las facultades concurrentes, dándole privilegio al gobierno federal. Mucho de lo que estamos viviendo en materia de seguridad en Chiapas tiene que ver con esas visiones. ¿Dónde se definen las políticas de seguridad? ¿En Chiapas? No. Se los dice a alguien que estuvo en mesa de seguridad por el tema de las elecciones en muchas ocasiones. ¿Y qué me dicen del tema de la salud? Primero el INSABI y luego el IMSS Bienestar. Así como que muy federalista no es. ¿Ah? Y yo les aseguro que los gobernadores no están contentos. Lo que pasa es que ellos no lo pueden decir. Nosotros sí. ¿No? Claro que se necesita una reforma de Estado, viendo ya a futuro, en perspectiva, ¿no? Seguramente Daniel va a hablar con ustedes de esto. Una reforma de Estado que desde la Constitución defina, ¿no? Potestades recaudatorias, responsabilidades en materia de gasto, prestación de servicios, facultades legislativas, reglamentarias, con un enfoque federalista real. Pero tenemos un problema, ¿no? Hay muy pocas o nulas probabilidades de que puedan concretarse esas reformas en este país. ¿Cuáles son los escenarios que enfrentamos después del 2 de junio? A ver, el primero, Morena, que es el partido en el gobierno, triunfa el 2 de junio, las encuestas dicen que así será, ¿no? Aunque la elección del 2 de junio no es trámite, ¿no? Y la ciudadanía tomará su decisión. Pero bueno, si hacemos caso a lo que dicen las encuestas, habrá un triunfo de Morena en la presidencia de la República. El primer escenario es donde no solamente ganan la presidencia de la República, también ganan la mayoría en las cámaras para hacer reformas constitucionales. ¿Cuál es la perspectiva del federalismo en un escenario de 6 de 6 después del 2 de junio? ¿Ah? Bueno, septiembre, una vez que se instalen las cámaras, octubre, una vez que entre en funciones la nueva presidenta de la República. ¿Ah? Pues es un escenario donde lo que se pueda conseguir en términos federalistas va a depender de las actitudes y de las voluntades del partido en el gobierno, ¿no? Platicábamos con Daniel antes del Congreso, a ver, mucho del éxito, el federalismo genera escenarios de oportunidad, ¿no? Pero lo que tú puedes conseguir en beneficio, beneficiándote de ese esquema, tiene que ver con tus habilidades, con tu capacidad para saber negociar, ¿no? Eh, pero es un escenario, pues, sujeto meramente a voluntades políticas, incierto. Tenemos un segundo escenario donde Morena triunfa en la presidencia de la República, pero no obtiene la mayoría calificada en las cámaras. ¿Cuál es el escenario que enfrentamos ahí? Dos. Enfrentamos el escenario de una oposición colaboracionista, es decir, tenemos un 2025 con una oposición que tiene los votos en las cámaras, ¿no? Para paralizar política y legislativamente al país,
pero decide no hacerlo, decide colaborar. Eso nos lleva al escenario que vivió Peña Nieto con las oposiciones en la firma del Pacto por México, o en los primeros años de Andrés Manuel López Obrador, donde la oposición le acompañó en sus reformas constitucionales. Aquí mi reflexión sería la siguiente. A ver, no es el tema de las oposiciones no es que negocien. Yo creo que tienen que negociar, tienen que pactar. El tema es qué pactan, qué negocian y en qué condiciones. Yo les pregunto, ¿qué ganamos en términos de federalismo mexicano con el colaboracionismo de la oposición con los presidentes en el Pacto por México y en los primeros años de Andrés Manuel? Nada, al contrario, se pactaron reformas contrarias al federalismo mexicano, ¿no? Entonces vamos a enfrentar un escenario donde, ¿no? Quien tiene la llave de lo que va a pasar es la oposición. Eso lo advirtió un politólogo norteamericano, seguramente han escuchado de él, Robert Dahl, ¿no? El gran creador del concepto de la poliarquía. Robert Dahl, a finales de los años 60, hizo un estudio muy interesante, ¿no? Comparó lo que estaba pasando en las 10 democracias más fuertes del mundo y se dio cuenta algo, porque Robert Dahl hizo eso porque estaba tratando de identificar cuáles son los elementos que nos permiten definir cuándo estamos en presencia de una democracia o no. ¿Ah? Y Robert Dahl se dio cuenta de algo. Las elecciones no son un indicador suficiente, ¿ah?, para identificar una democracia. Son un elemento necesario, pero no suficiente. Robert Dahl advirtió otra cosa, el rol de las oposiciones. Yo creo que en los próximos meses hay que releer mucho a Robert Dahl y lo que él identificó en materia del rol de las oposiciones. Yo terminaría diciendo esto, miren, en lo que viene hay luces y sombras, ¿no? Ya vimos las sombras, escenarios donde los actores políticos anteponen sus intereses facciosos de grupo personales al federalismo mexicano. ¿Cuál diría yo que son las luces? ¿Dónde identificaría las luces? ¿No? En algo que Alexis de Tocqueville, y con esto termino, identificó en la democracia de América. ¿Saben cuál es? En las decisiones y las determinaciones, la forma de actuar, el activismo de los ciudadanos y de las ciudadanas que integran una democracia. Eso es lo que Tocqueville escribió en el segundo volumen de la Democracia América, que los mexicanos del Constituyente 57 nunca conocieron. ¿Ah? Nuestros antepasados adoptaron la idea del federalismo como desde una tesis de meramente adoptar instituciones a la Constitución. ¿Y qué nos dice Tocqueville? Eso no es suficiente si no hay un cambio de actitudes, de valoraciones, de la forma de actuar de todos y todas quienes integran una democracia. Yo terminaría diciendo esto. El destino, como diría Shakespeare, no está escrito. Lo escribimos todos y todas. Y para eso sirve el voto. Y finalmente, la mejor manera de ajustar los esquemas de control del poder es castigando el centralismo. ¿Dónde? En las urnas. Es la única posibilidad que tenemos. Muchas gracias.